Muy buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres e Hijos. Soy Dani, que me acompaña Diego. ¿Qué tal? Muy buenas, Dani. Buenas, DJ Nick Bennett, Dionchi, Macmuelle, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos con el episodio 53 del informativo colchonero. Bueno, un informativo bastante especial porque la verdad es que es en día de partido. Hoy hay un Atlético de Madrid-Cádiz a las 10 de la noche y bueno, como al ser tan tarde el partido, pues hemos pensado en hacer este informativo para, bueno, amenizar un poco la espera hasta el partido. Ya os comentamos en el vídeo de ayer en esa previa, dejaremos la tarjetita aquí arriba, que el análisis se pospone hasta mañana. Mañana por la tarde estaremos con ese análisis del Atlético Cádiz, pero como decimos, os traemos este informativo colchonero hoy con, bueno, noticias sobre renovaciones. Se habla de la posible renovación de Hermoso, de Nahuel Molina, de Carrasco incluso. Veremos a ver qué pasa con Morata, porque hay muchos clubes en Italia muy interesados y también otros jugadores que interesan, Arnau, Cañilí, incluso se habla del Pacha Espino. También nos comentabais en el chat lo que ha dicho Lampard sobre Joao, así que va a ser informativo completo. Para amenizar la espera, que va a ser larga hasta las 10 de la noche, pues vamos con este informativo colchonero, episodio 53. Bastantes cosas que comentar, aparte de ciertos nombres, también todo muy relacionado con la plantilla actual, posibles renovaciones. Así que vamos a por él. Comenzamos. Y comenzamos hablando de Mario Hermoso porque en los últimos días se está comentando una posible renovación. Lo hacía primero David Medina en Marca, decía que Hermoso ya está negociando su renovación con el Atlético de Madrid y sobre todo, y esto es importante, espera mejorar su salario. Hay que decir que Hermoso ahora mismo cobra unos 4 millones de euros y Hermoso tendría el objetivo de subir en la escala salarial del Atlético de Madrid, aunque esta información de David Medina está siendo un poco discutida también por Mateo Moreto, que dice que de momento aún a día de hoy no ha habido contactos entre Atleti y Hermoso para la renovación. Así que esas dos fuentes, que yo creo que son bastante fiables las dos, se contradicen un poco. Sí, es también peculiar porque tanto Marca como Mateo son fuentes muy cercanas al club, pero cada uno da su punto de vista y es totalmente contrario. Mario Hermoso, a nivel de rendimiento, este año está posiblemente siendo el mejor defensor del Atlético de Madrid. Lo único que a mí me genera dudas, una renovación, sobre todo con una subida de salario. Creo que ya 4 millones es una cifra muy alta y es un problema que tiene que solucionar el Atlético de Madrid, porque al igual que digo esto de Mario Hermoso, lo digo de muchos futbolistas que son sueldos muy altos y el Atlético de Madrid desde que siguió esa política de tener sueldos muy altos, de renovaciones muy al alza, ha tenido problemas con el límite salarial y luego, claro, cuando no rindes dices, ¿qué sueldos más altos? Y creo que 4 millones ya es una cifra considerable, porque sí, Mario Hermoso, como decimos, está rindiendo muy pero que muy bien en este 2023. Igual el otro día generó un poco más de dudas, pero no va a empañar el año que está haciendo. Lo único que también ha estado otros cuantos años, salvo el de la liga, dejó dudas y también cobraba 4 millones. Por lo tanto, yo creo que ampliar el contrato de Mario podría estar bien, podría ser interesante en verano, pero bajo mi punto de vista creo que el tema de los salarios habría que contenerlo y no caer en este tipo de renovaciones tan al alza. Sí, este tema de Mario Hermoso da para bastante debate, así que dejadnos en comentarios qué opináis. ¿Renovaríais vosotros al Mario Hermoso? ¿Le subiríais el sueldo? ¿No se lo subiríais? Igual también pasa con Carrasco. Hay mucho debate también con la renovación o no renovación o incluso la venta de Carrasco al Barça o a otro club. Según Gerard Romero, yo creo que puede ser perfectamente la fuente más fiable en noticias del Fútbol Club Barcelona. Gerard Romero ha dicho textualmente: tengo la sensación de que Carrasco renovará con el Atlético de Madrid. Si lo dice Gerard Romero es que tiene sus fuentes, como digo, es muy fiable y es posible que el giro de 180 grados se haya completado y que en vez de Carrasco irse al Barça pueda quedarse en el Atlético de Madrid. Pues Gerard tiene la misma sensación que nosotros ya desde hace unos meses. Creemos que va a seguir porque Carrasco ha recuperado su nivel. También algo muy importante, Simeone va a hacer todo lo posible para que siga y le queda un año de contrato. Eso es también bastante importante y si decide quedarse este verano, creo que se puede llegar a un buen puerto. Hay que recordar, el enfado de Carrasco viene tras el año pasado, el Atlético de Madrid le ofrece y le promete una renovación al alza, en este caso por Carrasco, cuando vino de China se bajó mucho el sueldo y finalmente la oferta que se realizó no llegaba a la cantidad que había prometido, ahí es cuando se enfadó, luego su representante ya sabemos que en este tema genera muchos problemas como es Pini Zahavi y se rompieron las relaciones, parece que iba a salir Carrasco, se habló mucho en invierno, se ha hablado bastante, pero ha cambiado bastante la situación, ha vuelto a rendir y el Atlético de Madrid se puede plantear una renovación por Carrasco.
Sí, porque si el Barça lo quiere va a tener que pagar esos 19, 20 millones que se hablaban la semana pasada. Y es que además informa Pablo Pinto que el Barça le ha dicho al Atlético de Madrid que no tiene dinero para pagar un fichaje por Carrasco. Le ha ofrecido, dice Pablo Pinto, a Ferran Torres en un intercambio, lo que se viene hablando también desde hace varios meses. Y dice también que a Xavi le encanta Carrasco, lo quiere sí o sí, y es por ello que van a intentar ese intercambio con Ferran Torres. Incluso ya Romero comentaba hace poquito que Atleti y otros clubes ingleses han mostrado interés por Ferran Torres. Yo el intercambio lo sigo sin ver, pero oye, no sé, todo puede pasar en este mercado. Yo lo veo muy complicado, tanto por perfil de futbolista, porque Ferran no vale para el puesto de Carrasco como carrilero, y aparte que un intercambio como tal no creo que fuese posible por el tema de salarios. Ferran ganará mínimo el doble que Carrasco en el Fútbol Club Barcelona, y el Atlético de Madrid no se puede hacer cargo de ese tipo de salarios que paga el Barcelona. Así que lo veo complicado. Gerard añade que el Atlético de Madrid ha estado interesado o está interesado en Ferran, pero un intercambio lo veo poco probable a día de hoy. Gracias, Raúl, por el follow. Seguimos con tema de renovaciones. Ya sabéis que Bitzel automáticamente ha renovado para la próxima temporada después de jugar una serie de partidos. Y recordamos también las palabras de su padre, de Thierry Bitzel, hace varios meses, diciendo que no estaba contento, demasiado contento con su situación en el Atlético de Madrid, que incluso había tenido alguna conversación con Simeone. Pues todo ha cambiado en estos últimos meses porque comentaba su padre, Thierry Bitzel, en Head Latse News. Axel lo está haciendo muy bien, está jugando. El Atlético es un club muy interesante y Madrid es una ciudad muy bonita. Dice también, la afición recuerda lo que vivió en Standard, Benfica y Dortmund, que también tuvieron el tipo de público que tiene el Atlético de Madrid, así que Bitzel está bastante contento en el Atlético de Madrid, como digo, cómo cambian las cosas de hace unos meses a ahora. Sí, cambian por completo y por eso lo comentamos muchas veces que los entornos de los futbolistas es mejor que estén callados porque fueron unas palabras bastante polémicas que no generaron ningún beneficio, todo lo contrario. De hecho, Bitzel tuvo que salir a hablar para decir no, no hagáis caso, hacedme caso a mí, que para eso soy yo el futbolista, y relajó todo un poco el ambiente, pero mira, su padre ha tenido que corregir esas palabras y por eso decimos que los entornos la mayoría de veces hacen más daño que beneficio. ¿Y qué pasará con Morata? Es otro también que puede comentarse su nombre para renovar, pero desde Italia están muy interesados. Según comentaba esta semana Tuttosport, la Juve dice está obsesionada con fichar a Álvaro Morata. A recordar que termina contrato en 2024, de ahí que se hable de una posible renovación o de una posible venta. Y Morata incluso dicen desde el Tuttosport que no tendría ningún impedimento en bajarse el sueldo para regresar a Turín. Ya sabemos que él ha estado muy a gusto en la Juve, él mismo lo ha reconocido. Y también meten la Gaceta de los Sport al Milan en esa posible puja. Dicen que están muy pendientes de Morata como un posible recambio de Ibrahimovic para la próxima temporada. Sin embargo, el agente de futbolistas Marco Busciello, en declaraciones para Relevo, ha dicho que en este momento no hay nada entre Morata y el Milan. Es verdad que dice, gusta mucho a varios clubes de Italia, pero a día de hoy no hay nada concreto. Además, añade que Juanma López, actual agente de Morata, es bastante amigo y socio, no es socio, pero sí que es amigo y tiene buena relación con esa agencia. Así que de Morata, de momento, no se sabe mucho. Lo primero que hay que ver cuál es la idea del Atlético de Madrid, porque Morata acaba contrato en 2024, el Atlético de Madrid obviamente va a impedir que salga a coste cero y habría que ver si se llega a una renovación, porque hace unas semanas lo comentamos en el canal, que se especulaba de una posible renovación para Álvaro Morata, o por el contrario decide vender a Álvaro y ahí es cuando entrarían los equipos italianos con el Milan y especialmente la Juventus a la cabeza, un equipo que siempre lo ha intentado, que el pasado verano lo intentó, pero no llegaba a las cifras que pedía el Atlético de Madrid, al igual que lo hizo el United, pero eran cifras muy lejanas a lo que exigía el Atleti. Y ahora, en verano, ya veremos cuál es la idea, sobre todo del Atlético de Madrid, si decide vender a Morata, si decide quedarse con él, si se queda yo creo que se abriría la puerta casi segura para una renovación y Morata, que los italianos vuelven otra vez a por él y gusta mucho en Italia. Un Morata que, por cierto, ha entrado en el equipo de la temporada de FIFA 23, un poco un equipo de la temporada con varios equipos y varias ligas, porque es un equipo que ha elegido la comunidad, así que también desde aquí darle enhorabuena a Morata por entrar en ese equipo de la temporada. Veremos a ver quién entra en el equipo de la temporada de la liga, porque ya hay 4 nominados del Atlético de Madrid, son Oblak, Nahuel Molina, Jiménez y Griezmann. Podéis votarlos en la página web de EA Sports y además decir que Griezmann, como comentamos ayer en la previa, ha sido nombrado mejor jugador del mes de abril de la liga por segunda vez consecutiva. Ya recordemos que el mes pasado también fue nombrado mejor jugador, pues en abril, otra vez. El que estará seguro yo creo que es Antoine Griezmann, que, como comentamos ayer en la previa,
iguala a Messi como el jugador con más premios de jugador del mes en toda la historia de la liga, desde que lleva este premio, iguala a Messi, y yo creo que habla de la figura que ha sido Antoine en la liga española y lo que está haciendo ahora mismo con el Atlético de Madrid, 2 premios ya consecutivos, y convencidos de que está siendo el mejor jugador de la competición y que a final de temporada merece ese premio. Molina, lo vemos en pantalla, también está siendo reconocido por sus últimos meses en el Atlético de Madrid y también el propio Atlético de Madrid se habría fijado en su rendimiento y de hecho Mateo Moreto en relevo informa de que en las próximas semanas el club va a hablar con el jugador, con Nahuel Molina, para ver cómo mejorar su contrato. Dice que no necesariamente va a ser una ampliación, es decir, que su contrato es hasta 2027 y parece que se puede quedar en 2027, pero que sí que pueden mejorarle el sueldo y declararlo intransferible como ya era antes, cuando ya fichó por el Atlético de Madrid. Recuerda Mateo también en ese artículo que Simeone lo pidió y que está muy contento con su rendimiento. Claro, en el caso de Nahuel tampoco vino con un salario muy alto, porque en Italia tampoco se pagan dinerales, pero sobre todo yo creo que en el caso de Nahuel será porque habrá por ahí alguna cláusula, seguramente que tenga el Atlético de Madrid una posible venta y por miedo a que puedan pagar por Nahuel se quiera ampliar. El deseo del Atlético de Madrid es quedarse con él. Lo que sí que se comentó, lo único que la situación de Nahuel ha cambiado mucho, que el Atlético de Madrid también tenía un plan de sacar dinero en un futuro por Nahuel, pero eso ya lo veremos. Ahora mismo la información de Mateo es que el Atlético de Madrid, sin ningún tipo de prisa, es algo que van con calma y contrato de por medio, quiere premiar a Nahuel por su rendimiento con una ampliación de contrato y seguramente si hay cláusula de por medio, que se amplíe. Esperemos que Nahuel Molina sea importante también en el partido de esta noche ante el Cádiz. Vamos a ver imágenes del entrenamiento de ayer, en el día de ayer en la previa mostramos la de anteayer, pues ahora imágenes y sobre todo esta, que es la de Memphis Depay lesionándose en el entrenamiento, aquí grabado en vivo por Javi Gómez. Memphis sintió molestias en el gemelo y se retiró antes del entrenamiento y de hecho hoy ha subido el parte médico del Atlético de Madrid, sufre una lesión en el sóleo derecho, así que ya no ha entrado en convocatoria para el partido de esta noche y bueno, veremos a ver cuándo entra en la próxima convocatoria, quizás en varias semanas. De hecho, bueno, se une a las bajas de Oblak, Savic y Reinildo, pero Marcos Llorente, que también sigue siendo baja, pero trabajó en solitario en el día de ayer, así que bueno, quizás en los próximos partidos puede entrar en convocatorias. Sí, Llorente, como está hecho de otra pasta, igual esas 5 o 6 semanas se convierten en mucho menos, pero es preocupante. Lo de Memphis, ya segunda lesión muscular en lo que va de año, en lo que lleva en el Atlético de Madrid. Es una lesión distinta. El Atlético de Madrid lo comentó ayer, que no tiene nada que ver, no es una recaída, es una nueva lesión. Sí que tuvo unas sobrecargas, aparte de esa lesión muscular, pero es preocupante lo de Memphis, aparte de las lesiones musculares que lleva sufriendo tiempo el Atlético de Madrid, que ahí habrá que ver si es cosa del profe. En este caso, es preocupante que siempre haya jugadores reincidentes y el caso de Memphis y su historial de lesiones es preocupante porque ha demostrado que es muy buen futbolista, pero si vemos sus últimos años, el año pasado con el Barça, también el principio de temporada, el tema de las lesiones es difícil de llevar y él lo comentaba, que estaba siendo sin lugar a dudas su temporada más complicada y ahora cuando parecía ver la luz al final del túnel, otra lesión en el sóleo. En el partido de esta noche, ante el Cádiz, quizás hay muchos ojos puestos en el Pacha Espino, lateral izquierdo del Cádiz, jugará, presumiblemente será lateral izquierdo titular, como viene siendo habitual. Es un jugador al que se le relaciona mucho con el Atlético de Madrid. El propio jugador dijo en una entrevista hace un año que le gustaría jugar en el Atlético de Madrid y ahora esos rumores los avivan más Manuel Vizcaíno, que es el presidente del Cádiz, diciendo hay opciones de que siga en el Cádiz, mejorando su caché. Se lo merece porque tiene mucha vergüenza. Tiene claro que si cambia tiene que ser para dar un salto importante y si no, se queda en su casa, que es el Cádiz. El Atlético de Madrid sería un premio merecido para el Pacha Espino. No sé por qué meten al Atlético de Madrid, el presidente del Cádiz. Sí que podría encajar por la filosofía que ha tenido Simeone, un jugador muy querido. El otro día vimos la ovación que se llevó contra el Cádiz y en el Cádiz está haciendo muy bien las cosas. Un jugador con una garra tremenda que deja todo en el campo y ya si tiene nivel Atlético de Madrid eso habría que verlo. Igual como fondo de armario podría valer en todo caso. Lo único que yo creo que la idea del Atlético de Madrid es fichar otro perfil de lateral izquierdo y no sé si el Pacha Espino encaja mucho ahí.
Sí, no nos consta de momento negociaciones con el Cádiz, aunque sí que se conocen negociaciones con el Girona, en este caso por Arnau Martínez. Y es que Mateo ha vuelto a decir en relevo que ya hay negociaciones entre Atlético de Madrid y Girona por el lateral derecho, por Arnau Martínez, y cuenta como anécdota que el Barça ha preguntado por él hace varios meses, pero las conversaciones no prosperaron. Tiene también ofertas de otros clubes de la liga, pero dice Mateo que la oferta más probable y la que más convence a todas las partes es la del Atlético de Madrid. Dice que no está hecho aún, obviamente, pero hay buena predisposición, como dice Mateo, entre todas las partes, aunque esta información también era corregida por Nil Solá en Radio Girona Sports, diciendo que de momento no hay ninguna negociación abierta entre Atleti y Girona. Es un poco lo que comentábamos antes con Hermoso, pues ahora con Arnau Martínez. Sí, lo único que en este caso entre Girona y Atlético de Madrid es extraño que dirigentes, directivos del Girona hablen del Atlético de Madrid, del posible traspaso de Arnau. A lo largo de los últimos meses se ha ido comentando y yo creo que está claro que hay algo entre Arnau, el Girona y el Atlético de Madrid para un posible traspaso. Veremos si entra algún equipo de última hora, no solo el Fútbol Club Barcelona, que puede estar interesado, sino también algún equipo de la Premier League, que parece ser que se empiezan a fijar en Arnau. Lo único que Mateo cada día o cada semana actualiza esa información y hablan de que esas negociaciones, esas conversaciones van por buen puerto, aún sigue faltando muchos detalles, pero hay buena predisposición tanto del Girona, del Atlético de Madrid y sobre todo del jugador que ve el Atlético de Madrid como el mejor destino dentro de la Liga Española. Y también hay buena predisposición entre Atlético de Madrid y Kangin Lee. También Mateo Moreto comentaba esta semana que tras la reunión de la anterior semana los contactos van a continuar en los próximos 10 días. El Atleti tiene como objetivo anticiparse al resto de equipos interesados. En la Premier había bastantes interesados por Kangin Lee y que el acuerdo entre el jugador y el Atlético de Madrid no va a ser un problema. Quizás ahí entra más el acuerdo entre los clubes, entre Mallorca y Atlético de Madrid. Recordemos que comentaba Mateo una opción de 15-20 millones para dejar salir a Kangin Lee. Claro, unos 15-20 millones es lo que podría poner el Atlético de Madrid sobre la mesa del Mallorca y el Mallorca lo vería con buenos ojos. Otro fichaje que el Mallorca por esa cantidad lo ve bien, al igual que el Atlético de Madrid. Habría que ver qué jugador sale, porque siempre pasa aquí en el Atlético de Madrid. Primero, dejen salir antes de entrar. Y en el caso de Kangin Lee, estaríamos hablando de algún jugador del centro del campo. ¿Quién se te viene a la cabeza? Saúl, que está en esa posición. Lemar. Con Dogbia puede salir, pero ya con Dogbia es otro perfil totalmente distinto y si sale con Dogbia tendría que venir un 5. Y luego también hay que ver qué pasa con Rodrigo Riquelme, que lo sigue haciendo muy bien con el Girona. Y el futbolista también estaría encantado. Ya hemos dado nuestra opinión. Nos parece un futbolista que está creciendo muchísimo en el Mallorca. Y si hay salidas, podría ser un jugador bastante interesante. Aparte de que no solo de interior, también, si cambia de sistema el Atlético de Madrid, podemos verlo más en banda o en la posición de Antoine Griezmann, siendo un jugador un poco más de rotación. El otro día hablábamos también de Milos Kerkez, lateral izquierdo de la Z Almark, y según Bruno Alemani en la cadena SER, el Atlético de Madrid y el Benfica de momento son los únicos dos clubes que han hablado con el AZ Almark para abordar el fichaje de Milos Kerkez. Dicen que el AZ pediría unos 20 millones de euros, más o menos parecido a Cañelí, pero en este caso Bruno Alemani dice que es una cifra inalcanzable para el Atlético de Madrid. Suponemos que también por la posición que es el lateral izquierdo, no creemos que el Atleti invierte tanto dinero en un lateral izquierdo, y dice también que de los dos equipos el Benfica es el mejor posicionado, pero que también hay 4 equipos en la Premier que pueden haber mostrado interés, así que también va a ser una puja bastante grande. Tiene una pinta tremenda, un lateral que pinta muy pero que muy bien. El Atlético de Madrid que le gustan los futbolistas húngaros porque ahora es Kerkez, pero también se habló mucho de Attila Szalai en un pasado y que el Benfica esté tan interesado creo que habla muy bien de él. Ya sabemos el tipo de fichajes que hace el Benfica. Uno de sus laterales izquierdos o su lateral izquierdo por excelencia, como es Alex Grimaldo, se va a ir a final de temporada, acaba contrato, un jugador que lo ha hecho muy pero que muy bien en Portugal y miran a Milos Kerkez como posible sustituto y el Atlético de Madrid ya son varios medios los que hablan de un posible interés en el jugador de la Z Almar, así que habrá que estar pendientes porque el que no haya visto a Kerkez que eche un vistazo porque pinta muy bien. No salimos de la Eredivisie porque el otro día también hablábamos de Santi Jiménez, de esas declaraciones de Enrique Cerezo. Yo creo que he preguntado, obviamente, por el jugador, pero el delantero, dicen, según TUDN, que el Atleti está interesado por Santi Jiménez. De hecho, también meten ahí en la puja a Inter y Lazio como los tres equipos que más siguen a Santi Jiménez, así que quizás esas declaraciones de Cerezo han podido ser premonitorias. Fue un poco extraño porque no se había hablado nada de Santi Jiménez y de repente Cerezo empezó a hablar de Santi Jiménez, jugador del Feyenoord, que llegó este año de México.
hablaba de él, así que a lo mejor hace scouting Cerezo por las noches y ya de repente TUDN hablaba de ese interés que se une al del Inter y el del Alacho. Así que habrá que estar pendientes y veremos si tiene alguna relación con Morata, si sale un 9, porque si viene Santi, tiene que salir un delantero centro porque viene a cubrir esa posición. Gracias del Warriors por el follow. Y antes de continuar con el informativo, bueno, si os está gustando el vídeo podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de padres e hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Más nombres que salen, y este también es relativamente nuevo, es Pedro Malleiro, el lateral de Boavista que, según comenta Ekrem Konur, Atlético de Madrid, Real Sociedad y Villarreal están bastante interesados, así que también es otro nombre que yo personalmente no había escuchado, no puedo decir mucho más del jugador, pero meten ahí en la puja al Atleti. Me uno a tu punto de vista porque no podemos hablar del jugador del Boavista. Entraría en esa posición de lateral derecho porque, aunque parezca que está más que cubierta, parece ser también que Doherty no va a seguir, no está teniendo nada de minutos. El Atlético de Madrid busca un lateral suplente, al igual que hay que mirar en el lateral izquierdo, porque ahora mismo, o mejor dicho, la próxima temporada no hay ninguno. En todo caso, Reinildo, si se busca que juegue de lateral izquierdo, Reguilón se irá. Y el Atlético de Madrid parece ser que, aparte de Arnau, que es la principal opción, tiene el punto de vista en otros jugadores y ahí Pedro Maleiro podría entrar en el punto, vamos, a entrar en el foco. El Atleti también está siguiendo a otros jugadores. De hecho, según comentaba Santiago Una, el club rojiblanco, junto con otros clubes de Europa, estuvieron el otro día en el Estrasburgo Olympique de Lyon con diversos ojeadores. De momento creo que no ha trascendido ningún nombre de los dos equipos que interese al Atlético de Madrid, pero oye, ojeadores hubo y veremos a ver si en los próximos días o en las próximas semanas sale alguna información más. Claro, eso habrá que ver porque no se ha hablado de ningún nombre, así que poco más podemos decir. Luego también seguimos en la Liga porque Carlos Soler es un nombre que siempre ha sido relacionado con el Atlético de Madrid. De hecho, en las últimas semanas Abdellah Boulma ha comentado en Twitter que el PSG le está abriendo la puerta de salida a Carlos Soler, no está convenciendo su paso por Francia y algunos equipos europeos, incluido el Atlético de Madrid, habrían expresado su interés. Yo creo que el Atleti ya va interesado en Carlos Soler desde que salió de las categorías inferiores del Valencia, seguramente, y siempre es relacionado en cada verano. El verano pasado fue uno de los nombres o el nombre del Atlético de Madrid, un Carlos Soler que estuvo cerca, finalmente no llegó, pero mismamente en invierno. Las informaciones que vimos propias del canal, aparte de que hablamos de Borja Iglesias, si os acordáis a finales de verano, creo que fuimos los primeros en comentarlo, se habló mucho de Borja, pero en Navidad hablamos de Carlos Soler, que el Atlético de Madrid se había vuelto a interesar, finalmente no pudo venir ningún centrocampista porque no hubo salidas. Se intentó dar salida a algún jugador del centro del campo, no se consiguió. Y ahí es cuando ya se acabó el tema de Carlos Soler. Pero ahora vuelven a insistir en Soler. El Paris Saint-Germain parece ser que busca alguna venta, alguna salida para poder fichar, aligerar masa salarial. Y de nuevo, si sale algún centrocampista, ahí es cuando podría entrar Carlos Soler en esa posición de interior. Un futbolista que igual no ha tenido todo el protagonismo que se esperaba en el Paris Saint-Germain, con la selección tampoco tuvo muy buena actuación en el Mundial, pero a mí me sigue pareciendo un buen futbolista. Y saltamos de un centrocampista de la Liga a otro. También estuvo muy interesado el año pasado el Atleti en Lobro Mayer y de hecho su agente Marco Busillo ha hablado en relevo sobre diversos temas y también ha hablado sobre Lobro Mayer y el interés que hubo del Atlético de Madrid. Ha dicho, durante el último mercado de verano el Atlético de Madrid estuvo muy interesado en él. El Rennes no tenía ninguna necesidad de venderlo, ya fuera porque estábamos cerca del final del mercado o porque era y sigue siendo un perfil muy importante para el club. Se tomó la decisión de aplazar la oferta. Entonces no solo estaba el Atlético, sino también otros dos o tres clubes muy importantes a nivel europeo. El Rennes al final quiso darle una señal ofreciéndole la renovación. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Si se dan las condiciones para todas las partes, puede pasar cualquier cosa. E incluso podría irse. ¿Por qué no? Otro jugador que sonó mucho, de hecho hay un vídeo en el canal donde reaccionamos a él, al igual que lo hay de Carlos Soler, y un futbolista que en verano saltó en la actualidad del Atlético de Madrid y fue una operación que hasta el último momento parecía que el Atlético de Madrid lo iba a intentar, lo único que las pretensiones del Rennes eran altísimas, el Atlético de Madrid no llegaba, ofrecía una cesión, unas condiciones que no interesaban al cuadro francés, finalmente se quedó, renovó con el Rennes, pero es un futbolista que yo creo que el futuro lo tiene fuera de Francia, salvo que dé el salto a un Paris Saint-Germain, porque con Croacia igual no lo hemos visto tanto porque la competencia en el centro del campo es tremenda, con Modric, Brozovic.
Kovacic, y ahí lo tiene complicado. Aún así sí que entró en el Mundial, pero un futbolista con muchísima llegada y un golpeo de balón extraordinario. Pasamos del mercado de fichajes al club, al Atlético de Madrid en general, como club, como empresa, de hecho, que es la que tiene Gilmarín. Y es que han salido varias noticias en Voz Populi esta semana. La primera era que Gilmarín parece, está rebajando su exposición financiera en el Atlético de Madrid un 78% en 2 años, intentando guardarse también un poco las espaldas por lo que pueda pasar en un futuro con una posible venta. Y también ha salido en las últimas horas que Gilmarín estaría negociando con el fondo Ares, que recordemos tiene gran parte del accionariado del Atlético de Madrid, para evitar una venta urgente del Atleti. ¿Con qué objetivo? Para, bueno, prolongar este acuerdo con Ares hasta 2026, hasta mediados de 2026, y que le dé tiempo a Gilmarín a presentar la ciudad deportiva que está construyendo ya, o que va a empezar la construcción dentro de poco, y una vez ya presentada la ciudad deportiva, pues marcharse, vender el club, que de hecho el propio Cerezo ha comentado ya en alguna que otra entrevista que si llega a una oferta venderían el club, pero veremos a ver si no es hasta 2026. Está claro que el club lo van a vender, es algo que se iba hablando tiempo. Me acuerdo un vídeo en verano que lo hablábamos cuando salió lo de la ciudad deportiva, antes de que saliesen posteriores informaciones, que dábamos nuestra opinión y comentábamos que nos daba la sensación de que esa ciudad deportiva era la guinda sobre el pastel que tenían Cerezo y Gilmarín. Con eso el club se va a revalorizar una barbaridad y ahí es cuando venderán. Y a partir de ahí salieron un montón de informaciones que confirmaban esas sensaciones que teníamos. Aquí otro claro ejemplo, que se quieren ir, pero primero la ciudad deportiva, porque como decimos va a ser un boom para el Atlético de Madrid, va a revalorizar muchísimo al club y ya en 2026, cuando en principio se espera que ya esté la ciudad deportiva, es cuando se hablará de una venta y seguramente yo ahora mismo si doy a uno como favorito, aunque las cosas cambian mucho y más en este tema económico, Ares yo creo que puede ser el próximo comprador del Atlético de Madrid y a ver qué pasa, claro. Sí, de hecho en Voz Populi comentaban que tiene una opción preferencial Ares sobre el club, así que parte con ventaja para comprar el Atlético de Madrid, o por lo menos las acciones que tiene Gilmarín. Un Gilmarín que también queríamos recuperar declaraciones que ha hecho en la última semana Zona Relevo Camino Mundial, que me han parecido bastante interesantes. Ha dicho: he entendido que estos son dos vehículos que caminan por el mismo trayecto. Uno es la sociedad y otro es el club. La sociedad tutela y gestiona el club. El club es de los aficionados, de los jugadores, de los periodistas, y yo intento tomar esa distancia, entender que en mi caso es el Atlético de Simeone, y cuando hay algún problema soy el responsable. Lo tengo asumido, es mi trabajo y lo entiendo perfectamente. Se me metió en la cabeza poner al equipo a competir. Recuperé el control del club. Lo hemos conseguido y ahora tengo la idea de crear una ciudad de ocio, entretenimiento y deporte que no tiene ningún club del mundo. Intento desarrollar un legado. Quiero dejar un equipo que compita en la Liga de Campeones. Una ciudad que no tiene nadie, una academia con 1500 niños, 2 franquicias en propiedad en México y en Canadá. Estamos construyendo un mundo atlético muy bonito. El club ha crecido una barbaridad. A mí este crecimiento tan bárbaro del Atlético de Madrid me llama la atención, sobre todo sin ninguna inversión de Gilmarín en el propio club. Sí, no sé. Bueno, eso está bien, los puntos de vista. Yo lo que más me hace gracia o lo que menos puedo entender es lo de que el club es de los aficionados. Mm. Es algo que, bueno, ojalá fuese así, si es lo que quiere todo el mundo, pero creo que desde hace unos años el aficionado poco tiene que ver y lo vemos cada temporada donde la opinión del aficionado da igual y lo de los socios, sí, pagas una cuota de socio, pero socio no eres ni por el asomo. Vamos a repasar también el rendimiento de algunos jugadores cedidos. Soyuncu no es un jugador cedido, pero prácticamente como si lo fuera, porque parece que ya ha firmado el precontrato con el Atlético de Madrid. Y el otro día marcó el gol, un gol en ese resultado, en ese partido entre Leicester y Everton, 2-1. Está siendo muy importante Soyuncu, ha ganado ya incluso premios a jugador del partido y desde que llegó el nuevo técnico del Leicester está jugando todos los partidos, lo está haciendo a muy buen nivel y está siendo uno de los más destacados de los últimos partidos de la Premier League. Sí, fue un empate finalmente. El Everton 2 Leicester 2 bueno, fue en casa de Leicester. Y Soyuncu está rindiendo a un nivel espectacular. Muy, pero que muy bien. Siendo el central que había demostrado ser en Inglaterra, lo único de nuevo las lesiones se lo impidieron, pero desde que ha cambiado de entrenador, ha vuelto al once titular y rindiendo a un nivel muy, pero que muy alto. Y un fichaje que si no tiene lesiones, yo creo que puede hacer las cosas muy bien. Y recordamos que tenéis en el canal un vídeo donde analizamos su trayectoria, analizamos el tipo de futbolista que es
y también reaccionamos a sus mejores momentos. Sí, de hecho, el gol que marcó el otro día es bastante bueno, actuando casi como 9, ¿no? Y le llega un rechace en el área después de un córner y marca de volea. Así que buen gol de Soyuncu, que además, si suma esos goles cuando venga el Atlético de Madrid, sería un gran rendimiento el del turco. El que no está teniendo buen rendimiento es Joao Félix. Y es que el otro día se quedó sin jugar otra vez con el Chelsea y ha hablado Lampard y han llamado mucho la atención sus declaraciones. Antes del partido decía que era un número 9 con el que podamos jugar y en el que podamos confiar. No es ideal para mí jugar con Raheem Sterling o Joao Félix en la posición de número 9, pero tuvimos que hacerlo contra el Real Madrid. Y ya después del encuentro, que el Chelsea no volvió a ganar, no ganó de nuevo, dijo en Sky Sports: Joao Félix tiene un talento enorme, realmente necesito encontrar una estructura clara, no es definitivo si le preguntas dónde quiere jugar, tal vez no sea un 9, necesito un 9 para la forma en que quiero jugar, cualquiera que sea su futuro, no lo sé, quizás necesite mostrar cosas, sea en el Chelsea o en otro lugar, los técnicos nos basamos en lo que recibimos de los jugadores, el talento es algo que tienes o no tienes, pero también es necesario tener una ética de trabajo, no digo que él no tenga, pero en su estancia aquí en el Chelsea él tiene que entender rápidamente lo que quiero, tras demostrarlo primero, luego podrá demostrar su talento. No sé por qué, pero me suena que estas preguntas exactas se las he escuchado a otro entrenador, Mm. al que se criticó muchísimo de que estaba destrozando al futbolista, y ahora en Londres el mismo, vamos, otro entrenador, aparte de Graham Potter, que no le fue muy bien, dice las mismas palabras y critica lo mismo de Joao Félix. Y es su problema. Joao, todos sabemos que tiene mucho talento, que es muy bueno, o puede ser muy bueno, o tiene condiciones para serlo, pero de nuevo critica algo importantísimo en el fútbol actual, que es el trabajo. Y sin trabajo no vas a ningún lado, jugar andando al fútbol, yo solo se lo he visto hacer a Messi y creo que está a años luz. Y claro, si se pone las pilas y empieza a trabajar, ahí es cuando hablaremos de que puede ser un buen futbolista. También el tema del entorno que hemos hablado antes de Witsel, en el tema de Joao Félix es lo mismo. Y la cesión en Londres está siendo un golpe de realidad para él, porque nosotros ya cuando se fue cedido comentamos, dimos nuestra opinión y esperábamos lo que se está viendo este año, porque es un chico que si no ha triunfado aquí, de verdad, y ya lo veremos en el futuro, porque igual la próxima temporada, saber lo que pasa, la vida da muchas vueltas, igual se ve que realmente su sitio era el Atlético de Madrid y con el entrenador, con Diego Pablo Simeone, que era el que le podría sacar el máximo, como ha sacado con Griezmann, pero al final es un golpe de realidad que, oye, es muy joven, le puede venir bien para decir, oye, voy a centrarme, voy a intentar currar, trabajar, ser humilde y sacar todo adelante. Veremos si es en el Atlético de Madrid, si es en otro equipo, también si viene alguien con dinero, se busca una cesión, porque el futuro de Joao Félix es incierto y el presente, ojalá acabe bien la temporada, pero su cesión en el Chelsea está siendo con una nota muy pero que muy baja. Sin duda hay jugadores del Athletic que están rindiendo mucho mejor en otras cesiones que están teniendo. Samuel Lino es un caso también contrario al de Joao Félix. El otro día, como dijimos ayer en la previa, marcó un buen gol ante el Cádiz en esa derrota del Valencia por 2-1. Y también Riquelme, queríamos destacarlo, hizo un partidazo el lunes ante el Sevilla, pero un partidazo, además de la asistencia que dio en el primer gol, un córner muy bombeado hacia el segundo palo. Bueno, tiró un disparo durísimo al palo, luego ha trascendido también una carrera que tuvo por la banda izquierda muy rápido, yéndose de varios jugadores del Sevilla, un partidazo de Riquelme el otro día. Partidazo de Riquelme y luego Lino que hizo gol en esa derrota del Valencia, que se le vuelve a complicar todo contra un rival directo como es el Cádiz. Veremos también qué tal lo hace el conjunto gaditano y en el Metropolitano. Y el gol de Lino lo hablamos ayer por encima, un fallo muy grave de Ledesma, consigue recuperar ese balón y lo hace muy bien. Se la pica por encima al portero y luego ya tenía toda la portería para él y marcó ese gol, así que uno más para su cuenta y sobre todo con Riquelme que vuelve a dejar muy buenas sensaciones. Ha tenido mala suerte, por otro lado, Giuliano Simeone, que el otro día se lesionó en el partido del Zaragoza y ha trascendido también por parte del Zaragoza que sufre un esguince de grado 1 en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. Según comentan, bueno, va a quedar pendiente de evolución, pero le dan un periodo de 3 semanas, igual más. Esperemos que Giuliano vuelva para el final de temporada, incluso si el Zaragoza se mete en el playoff, que pueda jugarlo. Sí, veremos a ver qué tal. No han dado tiempos de baja. Al final es un esguince que yo creo que sí que puede acabar la temporada.
También veremos qué pasa con el Zaragoza, pero bueno, que se recupere lo antes posible y que vuelva uno de los jugadores más importantes o el más importante del Real Zaragoza esta temporada. Siguiendo con el Zaragoza, parece que dan por hecho que Giuliano no va a continuar en el Zaragoza. Se habla mucho de ofertas de primera división y el Zaragoza se habría fijado en otros dos delanteros del Atlético de Madrid, de la cantera del Atleti. Uno es Adrián Niño y otro es Carlos Martín. Dicen que intentará, Gonzalo Hidalgo comenta que el Zaragoza intentará traerlos a uno de ellos, seguramente cedido un año, aunque tendrían la intención de prolongar la cesión otro año más. Hay muchísimas posibilidades. ¿Por qué? Ya sabemos de la relación que hay entre el Zaragoza y el Atlético de Madrid, que Gil Marín está metido en el Real Zaragoza, por eso ha ido Juliano, por eso está Mollejo y por eso el próximo año tanto Niño como Carlos Martín tienen bastantes papeletas para ir al Zaragoza, un equipo en principio que estará en segunda división para foguearse. Y ya lo hemos visto que con Mollejo estaba yendo bien, una pena esa lesión, veremos también si llega al final de temporada, y con Juliano ha ido genial. Así que Niño y Carlos Martín podrían probar una experiencia del fútbol profesional en Zaragoza. Siguiendo también con la cantera, resultados del fin de semana pasado, el Atleti B ganó por 2-0 al Unión Adarve con goles de Sergio Guerrero y de Santi Migueles. Tendrá el próximo partido de la jornada 33 ante el Leganés B, Atleti B Leganés B, el domingo 7 de mayo a las 12 del mediodía. Y también comentar aquí una noticia que daba David Sánchez Cañete, que el Atlético de Madrid B junto a Hércules y Málaga serían los tres clubes que se postulan para entrar en Primera Real Federación, una plaza que no va a ocupar finalmente, parece, el Internacional de Madrid. Dice que el Atlético de Madrid B, si no pasa al playoff, que recordemos ya está clasificado en el playoff de ascenso, si no lo gana, tendría intenciones de comprar esa plaza en Primera Real Federación para, bueno, tener un filial algo más cerca de las grandes ligas de España. Claro, lo único que creo que en este tema los equipos que descienden tienen prioridad para comprar esa plaza, si no me equivoco. Habría que ver las opciones y sobre todo la situación económica de los equipos que descienden, si tienen la capacidad para comprar esa plaza. Y si no, según esta información, hablan de que el Atlético de Madrid B, entre otros equipos, estaría interesado, porque la opción del Atleti es subir a primera ref, porque ya hablaban de que lo necesitaba el equipo. Directamente va a ser, bueno, va a ser imposible. Yo al menos a día de hoy no creo que lo vaya a hacer. Y ahí es cuando se abriría la opción del playoff. Pero el playoff es muy complicado subir a Primera Real Federación. Ojalá se haga y no haya que recurrir a esta vía. Y también ver si se quiere recurrir, si es capaz el Atlético de Madrid de hacerse con esa plaza. Por su parte, el femenino se ha quedado fuera de los puestos de Champions League después del empate ante el Betis, Betis 1, Atleti 1. El gol del Atleti lo hizo Lucía Moral, un golazo espectacular. Me recordó al de Messi, precisamente al frente al Betis, con esa especie de vaselina que superaba a la portera. Pero también de aquí comentar el penalti que le pitan al Betis, porque el empate a 1 del Betis fue de penalti y fue un penalti totalmente surrealista. O sea, no sé si habréis visto el vídeo, pero Lola Gallardo se posa enfrente de la delantera y no pasa absolutamente nada y la árbitra pita penalti. No sé, me parece surrealista. No tiene ningún tipo de sentido. Es una jugada que no hay absolutamente nada. Lola se pasa como un poco de frenada, pero no hace falta, no hay apenas contacto, bueno, no hay nada directamente, y de repente señalan penalti. Solo había que ver las caras de las futbolistas que no sabían qué había pasado, y de repente señala Y ganar, y el ganar, y punto de ganar, y penalti de volver a forma ganar, más y que ganar, y sorprendente. ganar, y ganar. Y mil Porque gracias esto a lo tiene Dangar que Khan llevar. Eso es por el esos fútbol. 13 mesazos en el canal. Ahí Grande está Luis, chicos, dándote aquí de nuevo la seguimos, bienvenida. a ver si mañana nos despertamos segundos. Pues sí, es verdad. A ver si mañana despertamos segundos. No lo hemos comentado en este vídeo, pero No, si no hoy hemos hablado del pinchazo del Madrid. Si hoy el Atleti gana, sé que se pondrá segundo porque ayer el Madrid perdió por 2-0 ante la Real. Muchísimas gracias, Dangarcán, por el Prime, 13 meses ya, y también por recordarnos esto, que si ganamos esta noche seremos segundos. Como digo, muchas gracias por la suscripción. Y seguimos ya con casi el final del informativo porque Nike ha confirmado que la camiseta del 120 aniversario, esta que vemos en pantalla, va a ser la segunda equipación de la temporada que viene, la 23-24. Es algo que ya se podía saber, pero lo ha confirmado oficialmente en su tienda online, la de Nike. Así que a mí me parece una grandísima idea, una grandísima propuesta y me gustaría ver mucho esta camiseta por los campos de España. A mí también, porque es bonito ver esta camiseta. Luego es un diseño que el otro día sobre el campo nos gustó mucho y tenerla como segunda equipación creo que es una gran noticia. Recuperar el primer escudo de la historia del Atlético de Madrid. También habrá que ver porque es importante para la gente que quiera comprar esta camiseta y aún no lo haya hecho.
y no le guste el patrocinador de este año, puede esperar al año siguiente, porque igual en pretemporada, cuando el Atlético de Madrid, si todo va según lo que parece, que llega a ese fin de contrato con Wailfin, igual hay una camiseta como la que vemos en pantalla, sin publicidad, o podría ser con otro patrocinador, así que damos ideas para la gente que no haya comprado la camiseta y le eche un poco para atrás la publicidad, igual en este verano la puedes conseguir sin ella de manera oficial. Y cerramos este episodio del informativo felicitando a Coque, que ya ha recibido la medalla de plata de la Comunidad de Madrid. Lo hizo ayer en ese día festivo en la comunidad y se la dio a Ayuso, diciendo que también es un jugador que es una persona que todo el mundo quiere mucho a Coque. Así que desde aquí sumamos esas palabras. Queremos muchísimo a Coque y le damos la enhorabuena por esa medalla de plata. Enhorabuena a Coque, un jugador que ya sabéis más que de sobra el cariño que tenemos. Y con Coque terminamos este informativo colchonero. Cerramos aquí este episodio número 53 del informativo colchonero. Hemos hablado de bastantes cosas, posibles renovaciones de Hermoso, de Nahuel Molina, de Carrasco incluso, qué pasará con Morata, qué pasará con Arnau, con Kangin Lee, otros nombres que suenan, noticias también del pasado fin de semana, de jugadores cedidos, de Joao Félix, etcétera, etcétera. Así que nada, Diego, ha sido un placer. Igualmente, Dani, nos vemos mañana, no será esta noche por los motivos que hemos comentado antes, se va a hacer muy pero que muy tarde y mañana estaremos aquí en directo comentando ese Atlético Madrid-Cádiz, ojalá sea como segundos en la Liga Española, así que nos vemos mañana, mil gracias a los que os habéis pasado por el chat, que habéis sido un montón, los que nos escucháis en diferidos y ojalá la previa, la previa, el informativo, os sirva un poco para amenizar la larga espera hasta el partido de esta noche. Y opa, Atleti. Pues muchas gracias a todos los que os habéis pasado aquí en el chat de Twitch, y para la gente de YouTube podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este informativo colchonero episodio 53, qué opináis de lo de Carrasco, lo de Hermoso también importante, Cañilí, Arnau, Morata, Nahuel Molina, etcétera, etcétera. Dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.